Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Que tengan un buen domingo, como yo vengo teniendo hasta ahora. ¿Por qué vamos a hablar hoy de lo que se llama el AMBA? ¿Qué es el AMBA? Es el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente cuando uno habla de metropolitano, de esa noción, no podemos dejarnos y quedarnos exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que pensar que hoy entran y salen a esta ciudad millones de habitantes que vienen a estudiar, a trabajar, a hacerse atender, a distraerse, a ir a los teatros, a los cines, que provienen de partidos de la provincia de Buenos Aires y obviamente también de otros lugares, pero diariamente entran y salen. Tal es así que usted se habrá fijado que hay muchas propagandas electorales cuando hay campaña de candidatos de las provincias que se ponen acá en Buenos Aires, y uno se dice ¿y por qué? Y bueno, por eso. Para discutir todo esto están con nosotros, para ilustrarnos sobre todo, quienes trabajan en el tema. Está Pedro Del Piero. Pedro es abogado, fue senador de la Nación, actualmente es presidente de la Fundación Metropolitana que trabaja este tema desde hace rato. Vos nos dirás cuánto, Pedro. Y Enrique García Espil, que es arquitecto, es secretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Ex secretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy es docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, Graciela. Gracias por invitarnos. Bueno, acá estamos Pablo Marmorato y yo para satisfacer en realidad sus dudas, que son las nuestras, y sus curiosidades, que son las nuestras. Y en la dirección técnica, Nicolás Reynoso, como siempre. Allá vamos a la región metropolitana. Contanos un poco vos desde la fundación. ¿Por qué hiciste la fundación? Básicamente porque por allá por el 2000 percibimos que había una agenda intermedia entre los grandes temas nacionales y los temas locales, y que capturaba justamente esto que también describiste con la figura de los que entran y salen de la ciudad, del centro del AMBA, ¿no? Uh-huh. Que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un solo dato, hay 1.200.000 personas que trabajan en Buenos Aires de origen metropolitano, con lo cual, o del Gran Buenos Aires. Y básicamente vimos que ahí había un desafío político y de gestión. Uh-huh. En esa época yo estaba terminando la senaduría, en 2001, momento muy crítico, donde en realidad estaba todo en discusión de cómo se hacía política, qué había pasado en ese final de la etapa de los 90 y una alternativa de renovar los modos de hacer política, que estaba en dificultad y que estaba fracasando, francamente. Uh-huh. Y concretamente lo que observamos es que había un paquete de problemas: la movilidad, el tránsito, el suelo, las cuencas, el hábitat, la seguridad, que en realidad no reconocía límites, fronteras. La General Paz no era era apenas una raya. Era apenas una raya, eso. Siempre decíamos en esa época, los autos
se roban en Buenos Aires, se desguazan en el Gran Buenos Aires y los repuestos se venden en Warnes. O sea que evidentemente acá hay un flujo de delito, por ejemplo, ¿no? Ni hablar justamente en temas como los de Cuencas, ¿no? Es decir, ya en esa época asomaban socialmente una sensibilidad a percibir que no solo el riachuelo estaba demoledoramente contaminado, sino el famoso tema del Reconquista en el norte del GBA. Bueno, concretamente nos pareció que era bueno, primero, ver, digamos, cómo se podía darle a esa agenda una gestión. Y segundo, qué podíamos hacer nosotros, que en realidad, o sea, teníamos en esa época, y tuvimos y después lo mantuvimos muy fuerte en la Fundación, una preocupación de cómo el conocimiento podía modificar la realidad e integrarse con la política. Con esas dos combinaciones pusimos en marcha la Fundación. Ya había experiencias, en el año 99-2000, FARN, la Fundación de Recursos Naturales, que en esa época la dirigía Daniel Sapsay, había hecho todo un trabajo muy interesante de cómo se podía constituir una región en el AMBA para poder darle solución a estos problemas. Y ahí arrancamos. Enrique, ¿y vos desde dónde lo mirabas? Mira, desde el punto de vista de lo específico que yo enseño en la Facultad de Arquitectura, que es planificación urbana, la ciudad autónoma, lo que antes era el Distrito Federal, es algo que existe desde el punto de vista administrativo, político, jurídico y nada más. La contaminación del aire no frena en la General Paz ni en el Riachuelo, claro. Pasa, la gente pasa, el dinero pasa, las actividades económicas de un lado y del otro, llueve en 3 de febrero y se inunda Villa Ortúzar. Es decir, no va mucho más allá de la estructura organizativa desde el punto de vista administrativo y político, que es muy importante para los abogados y muy poco relevante para los arquitectos en relación al resultado físico, al resultado que produce sobre la realidad que la gente vive todos los días en una ciudad. ¿Por qué es poco relevante, decís vos? Porque el tránsito entra y sale y contamina de un lado y del otro, porque el transporte público, desgraciadamente, los subtes no pasan y los trenes pasan con demasiada regulación, pero debería pasar de un lado y del otro, y básicamente la gente que vive en Olivos trabaja en el centro y la que vive en Palermo muchas veces trabaja en Quilmes o en San Isidro. Entonces el movimiento es incesante de un lado y del otro. Los alumnos que yo tengo en la Facultad de Arquitectura, 2/3 partes son de distintas localidades del Gran Buenos Aires, del sur, del oeste, del norte, de todas partes. Y ese movimiento incesante son 14 millones de personas que viven en el área y que van lo mismo de Olivos a Palermo que de Olivos a San Martín, o quizás menos, son menos los viajes dentro del Gran Buenos Aires que entre el Gran Buenos Aires y la ciudad central. Entonces, para analizar una ciudad, pero no solo Buenos Aires, no importa que analice Buenos Aires, París o Mumbai. No, seguro. Las ciudades funcionan como grupos humanos que nuclean millones de personas. Cuando uno dice Buenos Aires tiene 3 millones de personas, parece que poquita más, si uno agrega, y además hace 70 años que tenemos la misma cantidad de población, ¿no? Que no se ha modificado. Casi una ciudad sin problemas. Entonces, bueno, en realidad eran 4 millones hace 60 años y somos 14 ahora. Lo que pasa es que los 10 millones de crecimiento están todos en el conurbano. Claro. Ese conurbano, decía vos recién, que 1.200.000 vienen todos los días a trabajar. Pero hay otro 1.700.000, 1.800.000, no hay números exactos, que vienen, en realidad son casi 3 millones la población del Gran Buenos Aires que viene a la ciudad. Y de los 3 millones que vimos acá, distintos motivos. se calcula 350.000 que salen hacia afuera. Entonces, desde el punto de vista, insisto yo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cuando uno piensa la ciudad como lo que es, cantidad de gente que se mueve y desarrolla actividades, que van de un lado al otro, ahí hay que pensar la ciudad entera, los 14 millones de personas. Y pensando en esta ciudad, en esta región como un cuerpo viviente, como lo está describiendo Enrique, ¿cuáles son las principales problemáticas a afrontar?
Bueno, si me preguntás a mí, te diría, la primera es el transporte. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de transporte no tan malo como otras, pero muy lejos de lo que debería ser el transporte a esta altura del siglo. Sobre todo porque el transporte es uno de los principales, esto la gente no lo tiene en cuenta, el transporte es uno de los principales componentes de la calidad de vida de la población. La persona que labura en una de las obras que hago yo y que se levanta en la Ferrer y se tiene que tomar un tren en el que viene colgado, caminando arriba del techo a veces, se baja, se toma un colectivo, otro y demás. Y eso si antes no tuvo que tomar otro colectivo para llegar al tren, además, o llevar la bicicleta. Esa persona dedica 8 horas a trabajar y más o menos 2 horas para llegar y 2 para volver. Es decir, 8 horas que cobran el trabajo, 4 horas que no cobra y donde además está en peores condiciones que cuando trabaja. Paga. Entonces, este es un dato principalísimo. El segundo, la vivienda. La ciudad de Buenos Aires produce poca vivienda en relación a la enorme demanda que tiene. Y esto además genera gigantesca controversia social. Porque cuando uno dice estamos construyendo viviendas para que toda la gente que vive en las villas pueda, la gente dice muy bien, muy bueno. Pero después dice, bueno, pero ¿por qué los ayudan a ellos? Y no. Hay tantos extranjeros y tan pocos argentinos y mi hijo que trabaja en un banco y que no ganan lo suficiente. Y se mezcla mucho en todos los sectores sociales, en todos los grupos políticos. Esto está en el fondo del porteño y del habitante del Gran Buenos Aires, de hasta dónde hay que contribuir a que tengan vivienda todos los argentinos. Y esto yo creo que es una discusión de fondo que hay que tenerla, que hay que explicarla, hay que saldarla seguramente. Y después el otro tema es el ambiente. El ambiente desde las lluvias que producen inundaciones hasta la contaminación que produce el transporte, principal productor de contaminación ambiental. Bien. Yo creo que en Después, esos tres está basado el... Yo agregaría la seguridad. Guardate para el próximo bloque. Yo lo tenía anotado y empezamos con vos, Pedro. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedar. Bueno, seguimos con usted, no nos fuimos. Estamos hablando de los problemas que tiene la zona metropolitana y nos están ayudando a pensar Pedro del Piero y Enrique García Espil, a quienes agradecemos que estén acá. Graciela, perdona, Sí. recordemos que la región, el famoso AMBA, área metropolitana,
Son 33 partidos, además de la ciudad de Buenos Aires, abarca 2.600 kilómetros cuadrados y en la que viven ni más ni menos que 1/3 de la población de la Argentina, aproximadamente 14 millones. 15 millones de personas. 14.900 y moneda. Lo que pasa que justamente es bueno el comentario en cuanto a de qué estamos hablando, porque nosotros sostenemos primero que son 40, no 33. Famoso tema de 33, 24, o sea, son recortes que vienen desde la historia de los radios censales. 40 estás hablando. 40 es interior de Ruta 6, o sea... 40 partidos. 40 partidos. Claro. Bueno, no sabía municipios, si 40. Perdón. Está bien. Recién comentaste 33 claro. municipios, ¿no? Del Gran Buenos Aires y el llamado borde periurbano. Ruta 6, para ubicarnos, empieza en Zárate, termina en La Plata y pasa por Cañuelas, digo, para dar una idea de cómo es ese arco. Son 60 kilómetros. Un radio, claro, de Buenos Aires. de casi 100, digamos, arriba y 60 hasta La Plata, ¿no? Es decir, un poco Rodea de toda Un segundo anillo vendría a ser. más que segundo anillo, es decir, es primero, segundo, tercer cordón, Tercero, más claro, una claro. franja de 20 kilómetros que no es ni rural ni urbano. Claro. Es periurbano y tiene todo un sentido, y acá yo creo que viene lo más importante. Si esto es una unidad de la Argentina como región, símil a las demás regiones en términos de esta modernidad. El bicho humano hoy vive en grandes aglomerados urbanos y sus áreas de influencia. Por lo tanto, lo que fue el federalismo del siglo XIX, hoy debería ser el federalismo de regiones. Y si el AMBA es una región, hay que pensar en su sostenibilidad, en su desarrollo económico, en su inclusión, en su calidad de vida y en su competitividad territorial. Es más, como unidad podríamos agregarle el Delta, sección 1 y 2, que es el pulmón por el cual respiramos todos los días, y el Río de la Plata, donde hay un sistema de puertos que debería ser un sistema metropolitano, donde de Campana a La Plata ordenamos las cargas y descargas que vienen por vía marítima. Por eso que, insistí en que en todo caso esa unidad ecosistémica, que es de lo que estamos hablando, contextualice, como muy bien describió García Espil, es decir, la realidad de ciudad, pero también la realidad de unidad, de convivencia y desarrollo, y por eso son 15 además, porque metemos La Plata, digamos. Exacto. Sí. Vos, hoy, cuando Enrique García Espil hablaba de vivienda, transporte como problemas, saltaste y dijiste seguridad. Y nos quedó... Eso no quiere decir que no volvamos a los otros temas si quieren. Pero el tema seguridad, ¿por qué te pegó tanto? Y básicamente porque la seguridad tiene, por un lado, una cuestión infraestructural, como origen, ¿no? En cuanto a la apropiación indebida de bienes y de vidas que el delito genera. Por el otro lado, también un origen muy fuerte socioeconómico. Por lo tanto, aquí los fenómenos, digamos, no solo lo fáctico, el mapa del delito, uno puede individualizar rápidamente dónde ocurre el delito, de dónde vienen los delincuentes y por qué, sino también toda una cuestión que hace a la seguridad, que es esto que acabo de decir. O hay desarrollo, o hay inclusión, o hay una sociedad más equilibrada, o el tema de seguridad es muy difícil que se resuelva solo con la prevención y la represión. Y si de la prevención y represión se trata, les doy un dato. Hay 2 sistemas de procedimientos judiciales en la ciudad y en la provincia. Cuando se habla de la puerta giratoria, en muchos casos responde al juego de procedimientos penales. Y hay 7 policías, 7 estructuras para prevenir el delito, desde la federal hasta hoy las policías locales municipales. Lo cual me parece una barbaridad. Claro. En general, para hacer todos lo mismo, porque recordemos... Se supone, ¿no? O sea, ¿Qué decís con respecto a eso, Enrique? ¿Tenés...? No, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la ciudad, la región metropolitana en todo sentido debería ir sistematizando y sintetizando
las estructuras variadas, difíciles, complicadas, y complicadas además para los vecinos de moverse dentro de ellas. No creo igual que sea fácil modificar la estructura política argentina. Creo que eso es lo más difícil de todo. A ver, ¿en qué sentido? Y si uno dice la región metropolitana debería ser una región, por lo tanto cortemos la provincia de Buenos Aires en la ruta 6 o en la ruta 41, a 100 kilómetros de la ciudad, entonces tomamos desde Lobos, Monte, que lleva hacia el interior, hacemos Gran Buenos Aires una provincia y el resto de la provincia de Buenos Aires otra. Eso creo que hoy por hoy es absoluta, total y completamente imposible. Inviable por completo. Lo que sí ¿Recomendable sería? Y si es inviable ni siquiera deseable. uno puede. Me parece que es perder el tiempo hasta analizarlo hoy en día. Es lo que una sí realidad. es posible es trabajar en unificar, por ejemplo, el transporte. El transporte de la ciudad. ¿Por qué no se puede organizar algo que hubo proyectos, leyes aprobadas de autoridad del transporte del área metropolitana? Están de cajón todas las ciudades del mundo, porque no es que nosotros somos raros. Londres está firmado. Está aprobada la ley. No, está previo de las leyes que dieron los Nación, Provincia y Ciudad, dieron la ratificación. Octubre de 2012, las 3 jurisdicciones firmaron la ATM, la Agencia de Transporte Metropolitana. Pero no existe. No existe, no funciona. Las autoridades de Cuenca, que son mucho más sencillas, porque es un río que tampoco terminan de organizarse. Ahora, yo insisto, no es que Buenos Aires es una ciudad rara en el mundo. Londres tiene, yo no sé ahora, pero creo que son más de 100 boroughs, 100 unidades administrativas distintas, pues la City de Londres, que es como si el microcentro porteño, es en sí mismo una alcaldía de Londres. Y así cada uno de los barrios y del Gran Londres. ¿Y se Sin embargo, en Londres? existe el Greater London Council, el consejo que hace la planificación del área, que maneja el transporte. Lo mismo pasa en París con la Oficina de Planeamiento Regional. Es decir, este problema de muchas unidades administrativas, pero funcionando dentro de un contenido que le da lógica, es lo que los porteños y habitantes de Gran Buenos Aires podríamos poner en marcha en muy poco tiempo. Diría casi nada. Hoy en día, tomo algo que decía, que dice siempre además, la unidad de, que dice siempre Del Piero, la unidad de origen político del presidente de la Nación, la gobernadora de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad debería facilitar esto. Exactamente. Habría que aprovecharlo. Por lo menos para decir, bueno, el transporte lo vamos a manejar todo junto, lo vamos a organizar. Después el manejo puede ser separado por cada distrito, pero por lo menos el pensamiento de los temas centrales debe ser de conjunto. Lo mismo el tema de seguridad. Claro. La seguridad de la ciudad y el Gran Buenos Aires es cuestión de sentar a los responsables de las 3 jurisdicciones, nación, ciudad y provincia, pensar en conjunto la seguridad del área, el transporte del área, la planificación del área, todos los problemas, el ambiente del área. Y todas estas cosas tienen que ser pensadas. Todos vimos lo que fue la fuga de este señor Lanata con doble T y su hermano y qué sé yo qué. ¿Cómo no lograban ponerse de acuerdo con Santa Fe? No se podía creer, ¿no? Se habían escapado de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora iba de la provincia de Buenos Aires iba a Santa Fe. Era realmente... Pero finalmente los atraparon y yo creo que eso es lo que hay que buscar acá. Finalmente hay que conseguir que el transporte funcione mejor. Claro. A lo mejor ahí, Graciela, hay una distinción que hacer que creo que es muy sencilla y fácilmente comprensible. Yo creo que hay que distinguir entre tener gobierno y tener gobernabilidad. Para tener gobernabilidad hay dispositivos, como explica García Espil muy bien, que son, digamos, frente a un tema, el transporte, bueno, a coordinar y organizar. Es más, es de manual, pero el transporte se ordena en todas las metrópolis del mundo, desde los grandes flujos hasta lo que se llama la última milla, que es la llegada a casa o al trabajo, ¿no? Es decir, y es un ordenamiento, yo diría, natural y lógico. Ahora, la gobernabilidad
el tema del gobierno, y ahí es donde estamos fraccionados, ¿no? 40 municipios, la provincia, la ciudad, la nación, responde a un sistema federal. Por eso que difícilmente, coincido con García Spil en que difícilmente se puede armar una nueva provincia. Es más, si armáramos una nueva provincia al interior de la Ruta 6 o de la 41, lo que estaríamos haciendo es replicar los sistemas de gobierno que nos dieron origen en el siglo XIX. Claro. Que es el viejo federalismo de provincias y no el que en el siglo XXI se puede usar, porque además lo tenemos en la Constitución, El 124 dice que se pueden firmar convenios para el desarrollo económico social. Claro. ¿Quiénes lo firman? Las autoridades que nuestro federalismo nos da. Además, Pedro, hemos visto cómo se separan pueblos grandes, se hacen dos, Lezama, Por ejemplo. más bien la corriente va al contrario, ¿no? Pretender navegar en contra, solo las truchas lo hacen, creo. Así es. Sí. Bueno, enseguida, en el próximo bloque seguimos con este tema, que porque somos habitantes de esta área debería resultarnos apasionante.